Búsquese en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, y llámese obispo, pastor y anciano, las personas maduras espiritualmente para guiar el pueblo de Dios. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, que sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Aquí están los requisitos que debe tener un líder de Dios, un hombre entregado a Dios. Estos son los requisitos de carácter. El carácter es algo que nos acompaña. Estén los hombres al frente o no, que no nos vean, no importa, somos lo que somos por ese carácter, y ese carácter es el que nos da el mérito para ser siervo de Dios. Hoy voy a hablar de lo que significa para mí como pastor y también para aquel que anhela el liderazgo en la iglesia, de cómo debe comportarse en el pueblo de Dios. Porque existe una crisis de credibilidad mundial y hoy más que nunca se requiere hombres de carácter transparentes que sean, como dice la palabra de Dios, libros abiertos para ser leídos por todos los hombres. Hay una crisis de credibilidad, nadie cree en nadie. Y por eso mismo debemos tener estas cualidades de carácter. Las he clasificado y hoy vamos a verlas porque este asunto no creo que la veamos todas, pero sí es importante que veamos, las he clasificado en varios puntos. Y la primera que vamos a ver cómo debe ser el carácter del hombre de Dios en su casa. Y aquí habla de que debe ser marido de una sola mujer, no mujer de un solo marido. El pastor, se habla del marido, la cabeza. Un pastor debe ser un esposo de una sola mujer. No hay queridaje, no hay segundo frente, no existe nada de eso. Existe una sola mujer porque tenemos que ser testimonio vivo de que Cristo tiene al matrimonio como una institución sagrada. Y cuando el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer y los dos serán una sola carne, una sola carne. Y vamos a buscar Efesios 5, 25 al 33. Efesios 5, hablando del marido. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. Nosotros tenemos que amar a nuestra mujer y negarnos a nosotros mismos como hombre, y sobre todo el pastor debe ser una persona responsable de atender las necesidades del hogar. Tiene que soportar todo y saber que su deber es sacrificarse por su esposa en amor, así como Cristo amó a su iglesia. Si él no es un ejemplo como esposo, ¿cómo va a ser ejemplo para la grey? ¿Ah? ¿Cómo puedo de repente decirle, bueno hermano, lo siento, no aguanté a Katy, hoy decidí divorciarme, pero el Señor no me ha retirado el requisito pastoral, sigo siendo su pastor? Hermano, para la autoridad se gana ¿con qué? Con el ejemplo. Si nosotros no somos ejemplos vivientes, ¿cómo el mundo puede seguir un estilo de vida? Y así que nosotros debemos ser de esa manera. Léanse por favor aquí una cita, el verso 31. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se negará a su mujer y se unirá a su mujer y los dos serán
una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El pastor y el líder de Dios, para ganar una autoridad, y si tú quieres aspirar a ser un líder en la iglesia, tienes que mostrar que tienes una buena relación con tu esposa. También es importante que los hijos estén en sujeción. Ahí lo dice. También búsquense en 1 Timoteo que estamos hablando, el versículo 4 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cómo yo puedo hablar y de aconsejar sobre una buena crianza si mis hijos son rebeldes? Si mis hijos no se sujetan ni siquiera al pastor. Si el pastor mismo no gobierna sobre su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia de Cristo? Tenemos que tener una buena relación con la esposa, pero también con los hijos. Entonces tú no puedes guiar a otros si tú mismo estás perdido en tu propia casa. Es importante que los hijos, ahí mismo en Efesios, el capítulo 6, versículo 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y que seas de larga vida sobre la tierra. Los hijos deben, Benjamin Franklin dijo un pensamiento interesante. Hay 2 mandamientos en la crianza de un hijo. Muy bíblico lo que dijo Benjamin Franklin. Primer mandamiento, haz que te obedezca siempre. Segundo mandamiento, lo que te dé la gana. Si tú logras que Él te obedezca en todo, lo demás sobra. Si yo a mis hijos no tengo sujeción, ni siquiera me siguen, un pastor que tenga sus propios hijos, que ni siquiera respetan el ministerio pastoral, él no tiene autoridad, no tiene gobierno, porque el que no gobierna su casa no puede gobernar la iglesia de Cristo. Entonces, en su casa debe ser marido de una sola mujer, no solamente tengo una nada más, sino también protegerla, santificarla, cuidarla, guardarla. Hermano, dígame si no, el pastor tiene que ser un ejemplo transparente. El pastor no puede. La autoridad pastoral se gana y se pierde por el testimonio. Si una mujer viene aquí y abre la puerta y dice, mire, ese hijo que tengo yo es ese que está allá parado. Y mañana le voy a poner una pensión alimenticia porque este no paga. Por mucho que predique tan bonito, no, hasta ahí, bájate de ahí, no tienes autoridad. Dejaste de ser irreprensible. Yo quiero que sepan eso. La única autoridad que tiene el pastor se gana con el ejemplo. El ejemplo, no el pico del oro que puede hacer uno. O pico de oro, no pico del oro, pico de oro que puede hacer uno. Entonces, en su casa tiene que tener esos requisitos. Marido de una sola mujer, que sus hijos estén sujetos a él. Ya yo sé que mis hijos ya son casa aparte. Richie y Amilcar ya se casaron. Tengo uno que tiene problemas de incapacidad. Para mí ha sido todo un proceso. Yo nunca sabía que tan buen padre era hasta que tuve un hijo que tiene su discapacidad. Y eso me permite a mí entender muchas cosas. Muchas cosas. Que eso sería otro tema para otro momento. Vamos a salir de este tema. En segundo lugar, la vida pastoral dice que el pastor debe ser sobrio. ¿Qué significa sobrio en la Biblia? Sobrio no es contrario a ebrio. Lo contrario a sobrio en la Biblia es descuidado, negligente. Sobrio en la Biblia significa alerta, que no baja la guardia, que tiene la armadura de Dios, que no tiene descanso, que es un soldado totalmente entregado a sus deberes. Tiene que ser sobrio porque estamos en una guerra, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra poderes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y por eso que tiene que estar sobrio, como aquellos 300 soldados de Gedeón,
que fueron seleccionados allá en el Antiguo Testamento, porque cuando tomaron agua, unos tomaron como perros directamente el río y otros tomaron el agua y se lo llevaron al frente. ¿Mirando dónde? Hacia el frente. ¿Qué es? ¿Qué es ser sobrio? Alerta. ¿Ustedes creen que en la iglesia todo es trigo, hermano? ¿O no hay cizaña dentro de la iglesia? ¿Usted cree que todo es lobos? No, perdón, ¿todos son ovejas? Hay lobos también. Hay lobos también en medio del rebaño. Eso es inevitable. Un pastor que piensa que todo es oveja es un Boy Scout, pero no es un soldado. No tiene la guardia abajo. Sobrio significa ¿qué? Alerta. Búsquense, miren que es tan correcto esto que en 2 Timoteo 4:5, capítulo 4, versículo 5 dice, pero tú sé sobrio ¿en qué? En todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. ¿Qué significa? Sobrio. Que pase lo que pase, tú vas a estar totalmente entregado en el llamamiento que Dios te ha dado. Se necesita gente sobria, alerta, despierta, atenta, entregada, consagrada, para poder vivir el pastorado. Y eso no solamente es para mí. Cualquier persona que se dedica a cualquier empresa tiene que ser sobrio. El dueño de una empresa cuando llega, él está viendo enseguida qué está mal en una empresa. ¿Por qué? Porque le interesa, ¿verdad? Él está entregado, sus ojos son 20/20, viendo los detalles. En la iglesia de Cristo, yo me debo a mi Dios. Él es, tú Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Ricardo, ¿tú me amas? Apacienta mis ovejas. Cuida mi rebaño. Entrégate a ella. Chequea, supervisa. ¿Saben por qué los pastores de ovejas, de animales, es difícil casarse con mujeres, no quieren casarse con pastores? Primero porque hieden a ovejas. Están sudados siempre. Y es un trabajo de 24 horas. Es un trabajo que tienen que estar chequeando si tienen agua, si tienen pasto. En la noche vigilando con el perro al lado para ver si cualquier ataque de los lobos. Eso es una persona totalmente alerta. Dice Katy, yo soy tu perro. Yo soy, es verdad que tiro enseguida. Salta más rápido que yo. Porque el que está más alerta es siempre el perro. ¿Verdad? Primera de Pedro 5:8 habla de que en nuestra batalla hay que ser sobrio. ¿Cómo es la manera de ser sobrio en la vida de fe? Primera de Pedro 5:8, que dice, sed sobrios y velad, despierto, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. ¿Cómo hay que estar en el ministerio? Sobrio. Sobrio. Oye, pastor, yo veo que usted toma pocas vacaciones. Hermano, si yo entendiera que el diablo también se va de vacaciones, pero no puedo. Y no es porque no tenga inseguridad, sino que cuando uno siente la carga y el amor a su oveja, sabe que no puede relajarse. Tiene que estar, la palabra obispo, que es supervisor, una persona que está mirando por arriba, está mirando, observando por dónde vienen las cosas, ¿no? Y anciano bueno, ya me estoy metiendo en otras palabras que no quiero. También dice la escritura aquí en esto, que en su vida personal el pastor debe ser decoroso. ¿Qué es decoro? No, prudente. Vamos a buscar primero prudente. ¿Qué es ser prudente? Prudente es una persona que sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Sabe lo que puede ser bueno, es bueno, pero puede interpretarse como malo y se abstiene. ¿Cómo dice? ¿Cuál es el principio bíblico? Oye, tú no tomas trago porque tu religión te lo prohíbe. No, yo no tomo trago porque mi religión me lo prohíbe, sino porque no conviene. Porque yo no quiero ser piedra de tropiezo para nadie. Porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y porque si yo, una juma de ese correrano es acabar con el hígado y tener una resaca al día siguiente y hablar locura.
Yo no tomo porque no conviene. Y eso es lo que dice primera de los Corintios, capítulo 6, versículo 12. Lo establece claramente. Búsquenlo. 6, 12. Todas las cosas me son lícitas. Esto no es un asunto de legalismo, mas no todas que convienen. Esto es importante, hermano. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Eso es ser prudente. Saber que no existe, por muy cafetero que yo sea, porque me gusta el café, porque desde que yo iba al colegio y mi abuela vivía al frente del colegio, yo pasaba y desde que yo asomaba, plácate, mi abuela me servía mi taza de café. Pero si yo tomo 5 tazas de café al día, ¿qué va a pasar, hermano? ¿Ah? ¿Va a haber qué? Y el nervio y la taquicardia. Entonces digo, no me conviene, por mucho que me guste, no me conviene porque estoy aquí afectando el templo de Dios. Y entonces, ¿es ilícito tomar café? Los adventistas dicen que no se debe tomar café. Pero yo no lo hago porque yo me tomo mis 2 tazas, pero ¿hay alguna ley que me impida tomar café? No, no me conviene. Y no me puedo dejar dominar de ninguna cosa. Eso se llama prudencia. Saber distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo uno sabe distinguir lo bueno y lo malo? ¿Quién me hace distinguirlo? La palabra de Dios. Cuando Salomón fue el hombre más sabio de la tierra, él pidió ¿qué? Sabiduría al Señor y se la dio ¿cómo? Más abundantemente que todos. Y cuando pidió sabiduría, al día siguiente le vinieron 2 rameras que estaban disputando quién era el bebé, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? ¿Y qué dijo Salomón? Bueno, son 2 rameras. Las 2 no tienen credibilidad. ¿A quién le creo? Tráiganme una espada. Partan al niño. Y la verdadera que dijo, no, déjenselo a la otra. Dice Salomón, esa es. ¿Cuál es nuestra espada para partir la verdad? La palabra de Dios. Y esa es mi forma de ser prudente. La prudencia no es, hey, ten cuidado. No, prudencia es obedecer lo que Dios dice, discernir entre lo bueno y lo malo. David era una persona extremadamente prudente. Vamos a buscarlo un momento en 1 Samuel 16, 18, un segundo, hacer un tour en 1 Samuel 16. Y es interesante cómo David se comportaba y eso Samuel 16, versículo 18, dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Hay algunos que se pueden quedar con hermoso. El hombre de hoy quiere ser hermoso. Tienes narcisista, enamorado de sí mismo. Valiente también es algo que se destaca. Vigoroso haciendo ejercicio en el gimnasio. Pero prudente en palabras. La prudencia se manifiesta mayormente en la forma de hablar. Por eso que el hombre debe ser como pronto, ¿qué? Para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, dice Santiago. Mi hermano Yusef está por ahí. Yusef no vino hoy. Yusef le dio un derrame. Algo tremendo el milagro de Yusef. Nunca se le olvidó la palabra de Dios. Y cuando me dice, pastor, mi problema es cómo responder. Estoy lento. Digo, bueno, mientras que te recuperas y te vas a recuperar todo. Y ya Yusef está recuperado. Bueno, vas a vivir bíblicamente. Lento para responder, hermano. Y eso te va a ayudar a evitarte problemas bastante, ¿oíste? Así que dale gracias a Dios para que se vaya, no seas tan rápido para responder. La prudencia se manifiesta también. Ahí mismo, bueno, olvidémonos ya. Estamos apenas dando pinceladas a las características de un hombre de Dios. Sobrio, prudente, sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, decide conforme no a lo que sea lícito, sino a lo que conviene o no conviene. También es importante que sea decoroso. ¿Qué es decoroso? El decoro es algo que se refiere a nuestra conducta. Nuestra conducta
debe ser de una manera tal que se muestre la obra de Dios en nosotros. El decoro es lo que la gente ve en nosotros. El mundo le llama reputación a la opinión que los hombres tienen de nosotros. Pero el decoro no es reputación. El decoro es que lo que ustedes ven por fuera, así también soy por dentro. Es más bien, lo que está por dentro se refleja hacia afuera, diferente a los fariseos. Los fariseos, ¿cómo eran? Decorosos por fuera, pero por dentro, ¿cómo eran? Huesos secos. Vamos a buscar el discurso de Cristo en Mateo 23, 25 al 27. Mateo 23, un segundo. No tienen pereza, ¿verdad? Yo sé que los que son más nuevos, pobrecitos, mire, ayude al que está el hermano al lado, que no sabe buscar la Biblia o algo, que no le dé vergüenza, porque cuidado que está por Génesis, por allá. Hay que ayudarlos para que se sienta bien. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Cristo habla duramente, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis ¿qué? Llenos de robo y de injusticia. Uno puede hacer una enmascarada y proyectar algo que no se es. Fariseo, ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera, lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. La hipocresía del fariseo era que era una falsedad. Era decoroso por fuera, pero por dentro estaba muerto. La Biblia me llama a ser decoroso. Es importante ser decoroso, porque yo tengo que ser un ejemplo viviente y visible hacia los demás. Es importante ser decoroso. Tito 2, 7 al 10. Tito 2, 7 dice: preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Aquí está hablando de decoro. Inclusive está hablando del decoro de un empleado cristiano, que no sea respondón. ¿Ah? Que el amo le da, el jefe le da una orden y tú dices, bueno, ¿y por qué a mí? Porque soy cristiano. ¿Ah? Porque yo soy Congo. ¿Por qué la coge conmigo? No sean respondones, no defrauden, no le roben a la empresa, para que adornen la doctrina de Cristo. ¿Cómo se adorna la doctrina de Cristo? Por el decoro. El decoro, lo transparente, el ejemplo de Cristo en nosotros, la gente lo ve. Y ahora también dice, relacionado con el decoro, la vida personal de un hombre de Dios debe tener buen testimonio. El buen testimonio está relacionado con lo que Cristo dijo en el Sermón del Monte, en Mateo 5. Mateo 5, que habla de la luz y de la sal. Mateo 5:13. 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así, es una palabra fuerte, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, ¿qué tienen que ver los hombres? Vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
cómo la gente se acerca a Cristo a través del buen testimonio de los hijos de Dios. Se acercan como los insectos en el monte se acercan a la luz cuando uno la enciende. La gente necesita ver un buen testimonio y cuando lo ven glorifican a Dios. Cuando yo me le acerqué a mi compañero de trabajo en el banco y me habló de Cristo, ¿por qué me le acerqué? Porque era un buen testimonio. Porque él estaba hablando quién era Dios con su comportamiento. La gente se acerca a Cristo por nuestro testimonio. El testimonio es todo, hermano mío. Es el todo. Imagínese un pastor que incurre en adulterio, como ha ocurrido en un pueblito chiquitito. Eso es un escándalo en todo el pueblo. Y lo peor, que el pastor que venga para matar ese mal testimonio tiene que pasar años. Porque la gente va a decir, tú vas a esa iglesia los pastores engañan a las mujeres. Matar un mal testimonio cuesta tiempo. Uno puede pasarse 30 años en un buen testimonio y basta una sola vez para perderlo. ¿Sí o no? Y uno puede decir, bueno, pero denme un chance de nuevo. Denme otra oportunidad. Sí, la iglesia puede dar oportunidad. Inclusive hay un famoso televangelista que es muy conocido a nivel mundial que cayó en un problema de infidelidad y está predicando, pero ya no tiene fama mundial. ¿Por qué? Porque ya no tiene autoridad. ¿Te podrá la iglesia perdonarme, al pastor perdonarlo por su caída? Posiblemente sí. Estamos tan enamorados de nuestro pastor que le perdonamos todo y vamos para adelante, pero allá afuera no, aquí lo dice. Búsquense ahí miren lo que dice. En Timoteo, el versículo 7, que estamos viendo, 1 Timoteo 3:7, miren lo que dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera? El mundo. Para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Una vez uno pierde el testimonio, ya queda desacreditado. Queda desacreditado. Y los pastores, yo me acuerdo de los pastores cubanos, que la iglesia cubana es mucho más madura que la panameña, mucha distancia. No porque sepan más Biblia, sino porque fue una iglesia muy perseguida y sufrida. Y varias veces me contaban los pastores a mí, que el mismo gobierno le ponía espías dentro de la iglesia, que hasta se bautizaban y todo. Y dice que le ponían mujeres a seducir al propio pastor, y ya lo estaban grabando, filmando y todo, para después denunciarlo y echarlo afuera. Y por eso que los pastores cubanos son así, recelosos y prueban los espíritus, porque ellos vivieron en una continua persecución. Continua persecución. ¿Por qué? Porque el testimonio es todo, hermano, es todo. Entonces, la vida personal es importante, que hemos dicho, ser marido de una sola mujer, hasta que la muerte nos separe, y dar un ejemplo claro, tener a los hijos en sujeción, ser sobrio, prudente, decoroso, ¿y qué? Y de buen testimonio. ¿Ustedes creen que puedan abarcar un poquito más las últimas? No voy a abarcar la lista, pero quiero un tercer punto, que es en la enseñanza. ¿Cómo debe ser la enseñanza de un hombre de Dios? Dice la Biblia aquí que él debe ser apto para enseñar. Esa es la escritura. La aptitud, el centro de la vida de la iglesia es la enseñanza. Porque Cristo, ¿qué fue? Maestro. El maestro. Y el que ordenó, id y haced, ¿qué? Discípulos. Entonces, apto significa que tenga la madurez, la idoneidad, el crecimiento espiritual para transmitir. Porque un mal maestro, un falso profeta o una persona engañadora que no está preparado, echa a perder a un discípulo. Un mal maestro, un mal discípulo.
Todos los daños que se hacen es por una mala enseñanza. Y así que es cardinal. Cuando ustedes vienen aquí, y a cualquier hermano, y les digo a los nuevos que están llegando, ustedes dirán, bueno, pero yo hacer un discipulado de nuevo, eso sería como regresar. Yo fui líder. Yo fui una persona con cierta trayectoria, pastor. Digo, yo te respeto todo eso, pero yo tengo que saber de dónde tú vienes. ¿Por qué? Porque no sé qué pata puso ese huevo. Porque no sé qué traes debajo de qué agenda traes, qué doctrina traes. Y por cuidar al rebaño, tengo que cuidarme de cualquier infiltración de desviación doctrinal, porque es la más peligrosa de todas. Y de ahí el celo de que todos sean discipulados, porque nos vamos a encontrar, bueno, a mí no me enseñaron así, pastor, yo estoy discrepo en este punto. Muy bien, vamos a la Biblia, que sea la Biblia la que defina este asunto. Si no estás de acuerdo, bueno, yo creo que mejor que te vayas. Pero si dejamos el asunto así, la iglesia se va fragmentando y dividiendo. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué es la unidad? Un mismo hablar, un mismo pensar, un mismo actuar. Eso es unidad. La unidad es eso. Y por eso que el pastor debe ser apto para enseñar. A mí me sale más el maestro que el predicador, aunque no. Yo pienso que el predicador sí. Porque ¿qué significa predicar? Predicar es exhortar, amonestar, reprender, enseñar. El maestro se limita más a la enseñanza, pero debe enseñar bien. Debe enseñar bien. Y yo tuve el ejemplo de mis padres que fueron buenos maestros. Mi mamá se llevaba a los niños que tenían problemas de aprendizaje para la casa y dormían con nosotros para que ella reforzaba a esos niños los fines de semana. Para mi mamá no había alumno bruto. A todos los nivelaba. Y si tenía problemas ese niño de conducta, visitaba la casa y se encontraba con hijos que venían de padres alcohólicos o de una pobreza extrema. Y cuando uno logra ver, eso es enseñanza. La enseñanza no es teoría, intelectualismo. La enseñanza de la Biblia es transferir la vida. Es transferencia de vida. ¿Y qué llama la Escritura aquí? En 2 Timoteo 2:2. 2 Timoteo 2:2. Segunda Timoteo 2:2, esto es discipulado. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, de Pablo a Timoteo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué es el pastorado? El pastorado es transferir una enseñanza a otros para que a su vez esos otros ¿qué? Enseñen a otros. Eso se llama multiplicación. Y esa es la clave del pastorado. Estar en una continua enseñanza y delegando en hombres fieles e idóneos la tarea de discipular también a otros. A otros. Esa es la labor pastoral. Y también dice aquí, como un requisito, que el pastor no debe ser un neófito. Búsquense para ahí mismo en Timoteo, en el versículo 6 que estamos hablando, primera de Timoteo capítulo 3, versículo 6, es importante que no sea un neófito. ¿Por qué? No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Qué significa el neófito? Un novato, una persona, neo es nuevo. Fito, saber. Nuevo, sabiendo, sabe poco. Entonces yo, de repente, mira, yo acabo de convertirme y ya estoy pastoreando. Es un sapo inflado. Ese tipo, todo lo que va a hablar es ego, es Lucifer, perdonen. Porque ¿cuál fue el pecado de Satanás? El orgullo. Y llega un momento en que dice, wow. Y por eso que a mí, honestamente, a veces cuando se convierte esos hermanos que se convirtieron en la cárcel, que tienen un gran mérito, pero cuando se convierte en una celebridad, Yuri de México, o 440, wow, se convirtió 440, y wow. Y los tipos
están ahí, ahora queremos concierto, y ahí canto, y nadie lo está discipulando. Y de repente llegan y dice, contra todo el mundo, yo sigo ahora el show de aquí. ¿Qué pasa ahí? Muchas veces ocurre que un envanecimiento. Y después decimos, se volvió al mundo. ¿Se volvió al mundo? No, no lo edificaron. No lo edificaron. Aquí puede venir el más pintado de nosotros. O no, mire pastor, yo tengo un título de doctor en sexología y yo quisiera dar una charla a los jóvenes sobre el SIDA y prevenir las enfermedades sexuales y me convertí ayer, pero tengo esa sapiencia. Digo, todo lo que vas a decir son carnalidades y al final vas a estar repartiendo preservativos a los jóvenes. Porque tú tienes un mundo detrás todavía, eres un neófito. Nunca puede ser un neófito un pastor porque va a echar a perder una obra. Porque tiene que tener madurez. Porque él no está atendiendo pollo, está atendiendo almas. Y él tiene una responsabilidad que va a rendir cuentas a Dios en la atención de esas almas. Y por eso que no puede ser un improvisado. Ah, no, vamos a hacer células aquí y pápate, somos 10 nuevos convertidos. Walter, tú encárgate de estas. No, yo apenas, yo me conozco uno. Dale, tú ya eres más crecidito que esto. Dale, plomo. ¿Ah? Viene un testigo de Jehová y se lo llevó a todos. ¿Por qué? Porque no hay madurez. No hay madurez. No sé si está claro lo que estoy diciendo. Es todo un proceso, es un crecimiento, es una entrega, es una carrera. Es toda una vocación que requiere madurez. Ya requiere madurez. Y qué bueno que un pastor que aprende, mira que pasan los años, más sabe. Ya yo he enfrentado al diablo en diferentes batallas. He sentido el olor a azufre cerquita a pi, face to face. Y ya yo sé cómo viene. He aprendido muchas cosas. Por eso que es importante que no sea neófito. Y miren lo que dice 2 Timoteo 3:16. Ya estamos terminando, no abarcamos toda la lista para no atarugarlos. 2 Timoteo 3:16 que dice cómo debe ser el hombre de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cómo vas a ministrar a una iglesia? Por eso hay que tener madurez en las escrituras. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo debe ministrar? Por eso no puede ser neófito, porque la escritura es la que produce la enseñanza, la que redarguye, la que corrige, la que instruye, la que perfecciona, la que madura al hombre. Y una vez el hombre madura en la fe de la escritura, es una persona perfecta, madura, enteramente preparada para toda buena obra. Ahí mismo lea el 4, el capítulo 4, versículo 1 al 5, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Pero con qué? Con la Biblia. Porque vendrá tiempo, que ya este es el tiempo, cuando no sufrirán la sana doctrina. Estamos viviendo tiempo en que no se está predicando la sana doctrina, sino que muchos neófitos están enseñando un evangelio muy superficial. Y dice que, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, montones de malos maestros, conforme a sus propias concupiscencias. La gente va a querer escuchar cantos de sirena. Yo quiero que tú me hables, dime, profetízame si voy a tener marido este año. Este año quiero ser no. La bola de cristal. La bola de cristal. ¿Cómo te hará la empresa este año? Ven acá, hermano. Tú todavía tienes a Walter Mercado en el cerebro. La vida de fe.
es obedecer, y lo que el Señor es el que va por delante. El espíritu de adivinación es pecado. Dios nos llamó a vivir el día a día y no a saber del mañana. Deja que el Señor encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. ¿Quién hace? El Señor hace. Entonces dice que van a amontonarse maestros que van a querer enseñar a la gente lo que quieren oír. Cantos de sirena, boleros y San Valentines. Duras cosas meramente que quieren escuchar. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Por eso que no debe ser un neófito. Si el neófito ve que la gente quiere oír salud, dinero y amor, y juega 37 para el domingo, entonces eso es lo que va a hablar, eso es lo que va a hablar. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Sí, recuerdo tan claramente cuando llegaba a la oficina y estaba la secretaria y era un miércoles, soñé con culebra 3. Soñé con un cangrejo de atrás, número 47, tratando de descodificar los sueños. Yo digo, qué barbaridad, santa ignorancia. Nosotros tenemos un norte bien claro. La Biblia es una brújula que apunta claramente el deber que tenemos que tener. Y por eso que tenemos que ser oficiales, soldados, totalmente entregados a la palabra de Dios. Vamos a continuar pues con estos requisitos. Hemos hablado en cuanto a la vida personal, en cuanto a la familia y en cuanto a la enseñanza. La próxima vez vamos a hablar con relación a los otros en cuanto al dinero. Y en cuanto al dinero, y hay mucha tela que cortar en eso que falta. En el nombre del Señor Jesús.